¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Leemos juntos. Dice la palabra del Señor: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la segunda parte de esta serie de sermones de esta sección, a la cual le llamé de título El amor de Dios es maravilloso. Si habrás notado, nuevamente para los que hace poco asisten, las canciones están dirigidas y apuntan a hablar sobre el amor de Dios. Pensando ya en el sermón a modo de introducción, quería contarles un poquito sobre algo que me pasó en estos días. Hace un par de días atrás, mi hijo estaba haciendo en casa, ¿no? Ahí gastando cosas. Hizo un experimento con un compañero en el cual tenían que agarrar un frasco de vidrio y ir usando diferentes líquidos, diferentes sustancias y viendo qué pasaba, ¿no? Y en uno de esos experimentos, en uno lo que hicieron fue poner agua y poner aceite. Cuando fueron poniendo uno y otro y llenando bastante, esperaron un ratito y se dieron cuenta de que el agua fue para abajo y el aceite quedó arriba. Y se sorprendieron, dijeron, wow. Entonces querían hacer la prueba y empezaron a querer mezclarlo y bueno, ya está, se mezclaron, dijeron, lo logramos. Pero pasaba el ratito y otra vez el agua y el aceite otra vez estaban separados. Tenían que anotar, ¿no?, lo que habían descubierto, y lo que habían descubierto es que el agua y el aceite no se mezclan. Y alguno tal vez que está acá en este lugar me dice, es obvio que no se iban a mezclar. Bueno, son dos cosas diferentes, no se podrían hacer, y obviamente los chicos están recién formándose, ¿no? Son chicos y todavía para ellos es algo nuevo, pero para muchos de ustedes, y para mí también obviamente, era algo evidente que no se podía mezclar. Era algo que, podríamos decir en un sentido, es tan claro como el agua, o más o menos como el aceite, en este caso del coso, algo que no se podía ignorar, lógicamente no se iban a mezclar por más que lo intentaran una y otra vez. Y cuando lo vi en ese momento me puse a reflexionar, ¿no? Me vino bien como para pensar en la introducción de hoy. Justamente en que hay cosas que algunas personas no se dan cuenta cuando lógicamente es evidente. Y hay algo sobre lo que vamos a reflexionar hoy, de algo que aparentemente la gente del mundo no se ha percatado todavía, no se ha dado cuenta. Pero es algo que la palabra de Dios nos muestra con claridad. Si ellos entendieran la palabra de Dios, se darían cuenta, es evidente que esto es así. Pero aparentemente, por su pecado y su necedad, ignoran. ¿Qué es lo que la gente del mundo muchas veces ignora?
Lo que ignoran muchas veces es que no todas las formas de amor en las cuales la gente anda son buenas. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de que aún antes de conocer al Señor, alguno de ustedes de alguna u otra forma ha amado a alguien? Definimos diferentes personas, diferentes cosas, diferentes momentos. Entonces habíamos aceptado que todos en algún momento amamos, estando lejos del Señor y también ya habiendo conocido al Señor. Pero también lo que quería definir hoy, que es algo lo cual las personas no todos van a estar de acuerdo, es que realmente no todas las formas de amar son buenas. No todas las expresiones de amor son tan buenas. Y esto es así porque hay expresiones amorosas que no honran a Dios. ¿Por qué no honran a Dios? Porque tampoco cumplen con las cualidades que tiene el amor verdadero, las cualidades que estamos viendo nosotros. Ya hemos visto 5 la vez pasada, hoy vamos a ver algunas más. Y vamos a ver, seguramente si yo te pregunto a vos, tendrás esa experiencia de amores que no fueron buenos. Tal vez tuyos o tal vez de algún otro que conoces, de alguna persona. Pero vamos a ver en la Biblia 2 ejemplos de amor, de expresiones de amor que no fueron buenas. La primera que vamos a ver fue la relación de Amnón con Tamar. Se encuentra en 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. Allí nos cuenta, el primer versículo, leemos nomás, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, del rey David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, o sea, un medio hermano de ellos. La historia es larga, ¿no? No la voy a leer toda, pero claramente dice que este muchacho se enamoró de su media hermana. Y si ves los siguientes versículos, el versículo 2, por ejemplo, dice que él desfallecía de amor, era un amor muy pasional, supuestamente muy profundo. Pero el asunto es que realmente, si vos lees toda la historia completa de este capítulo, vas a ver que no era un amor genuino. ¿Por qué no era un amor genuino? Bueno, porque ese amor que Amnón tenía por Tamar no buscaba honrarla a ella. No la honró. Sino lo que este muchacho quería era sacar provecho de ella. Era obtener algo a partir de la belleza de Tamar. Él buscaba solo un placer pasajero y claramente cuando ve la historia vas a ver que termina muy mal. Cuando él obtiene el placer que quería, el amor supuestamente profundo que tenía se va. Todo lamentablemente en esta historia termina muy dolorosamente. Si lo lees con tranquilidad vas a ver que termina en una violación y luego más adelante termina en un asesinato. Todo terminó mal. Entonces, ¿fue un amor bueno este? No fue un amor bueno. Otro caso, ya en el Nuevo Testamento, de un supuesto amor, es el que tenemos de una persona que se llamaba Demas. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, se nos cuenta del apóstol Pablo, saludando a los hermanos en Colosas, y dice: os saludo Lucas, el médico amado, un compañero de Pablo de la misión, y Demas. Aparentemente Demas era un compañero, alguien que se había profesado cristiano y que estaba colaborando en el ministerio del apóstol, el ministerio misionero del apóstol. Pero ahora fíjense al final de la vida del ministerio de Pablo, lo que pasa con este Demas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Acá Pablo le habla a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme. Y fíjate lo que dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Y qué ha hecho? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Entonces, aparentemente alguien que era cristiano demuestra que por el amor que tenía hacia las cosas del mundo, su profesión de fe era falsa, al haber abandonado al apóstol. No es que dice, bueno, después habla de otras personas que fueron a servir al Señor a otro lado. No, este muchacho deja al apóstol porque ama al mundo. Y no podemos decir, bueno, pero eso no es amor. Sí, lo amaba al mundo, amó las cosas del mundo.
Y como amó las cosas del mundo, eso hizo que dejara la fe, que dejara de servir al Señor por medio del ministerio de Pablo. Entonces, ¿este amor de Demas era bueno o era malo? Era malo. Entonces vemos aquí dos casos de amores que son reales, porque nadie podría decir que no fueran, porque la Biblia dice, uno la amó, Amnón amó a Tamar, Demas amó a las cosas del mundo, amaron. Lo que no hicieron fue amar de una manera que honrara a Dios. Pero en nuestra cultura sé que es muy diferente a esto. En nuestra cultura se le llama amor, supuestamente, a modos de actuar que van en contra de la voluntad de Dios. Y que como van en contra de la voluntad de Dios, no cumplen con las cualidades de lo que sabemos verdaderamente que es el amor. Hoy el mundo se jacta de que puede amar libremente. Muchos se sienten, digamos, como que estamos en la época donde más podemos expresar libremente el amor. Y el Estado, los estados, le han dado libertad a la gente para expresarlo mucho más. Les ha dado las herramientas legales. Por ejemplo, el divorcio abierto para quien quiera. No hace falta mucho que hacer. Ya está, no quiero más una relación, me quiero poner con otra persona. Listo, lo dejo y ya. Ni hablar del matrimonio homosexual. Todas libertades que los gobiernos le dan para que la gente supuestamente ame mucho mejor. Pero lo que nuestra gente de este tiempo no se percata, así como mi hijo y mi compañerito y su compañero ignoraban, era que justamente este amor que están queriendo vivir los está destruyendo. Los está destruyendo. Ellos no se han percatado. ¿Por qué? Porque han ignorado a Dios. Entonces no quieren saber nada con el amor verdadero. En el propósito de ser luz de este mundo, los creyentes somos los únicos capaces de mostrar el verdadero amor. ¿Por qué? Porque somos los únicos portadores del amor de Dios. Las personas que están lejos de Dios no pueden entender este amor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿se acuerdan que nos hablaban de que para ellos las cosas espirituales son una locura? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender porque solo se pueden discernir espiritualmente. Entonces no pueden saber, no pueden conocer, no pueden comprender. Solamente pueden ver estas expresiones del amor de Dios ¿en quién? En la iglesia. Ahora, pensando que solamente la iglesia como luz de este mundo puede mostrar el amor verdadero, a modo de reflexión, se me hace esta pregunta para empezar hoy. ¿Qué piensan ustedes que pasará en Dios si Él estará satisfecho con nosotros como iglesia cuando la iglesia deja de mostrar el amor verdadero? Si Él ha determinado que sea la iglesia la que muestre como luz del mundo el amor verdadero al mundo en este tiempo, ¿estará satisfecho Dios con la iglesia cuando la iglesia no muestra esta clase de amor? ¿Qué piensan? Me imagino que no debe estar muy contento con nosotros cuando no mostramos el amor. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando las cualidades del amor con toda claridad. ¿Por qué está tan interesado en esto? Porque claramente Él quiere que los creyentes entiendan que Dios desea que muestren el amor de Dios a las personas y que sea claro la diferencia. Y para que sea clara la diferencia, tenés que conocer cómo es el amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo inspira, Pablo escribe y le dice, el amor de Dios es todo esto que le estoy mostrando. Apréndanlo, pero no solo apréndanlo, vívanlo. Muéstrenlo al mundo.
Pero el riesgo que tienen muchas iglesias, como tuvieron los corintios y también tenemos nosotros el riesgo, es de comprar la mentira del diablo y del mundo y vivir un amor que no es el amor genuino. Claramente corremos ese riesgo. Vamos a repasar entonces hoy cualidades nuevas del amor, pero no quiero que te quedes sencillamente con decir, bueno, ya sé qué es esto, sino que realmente te definas a vivirlo en tu vida. Porque de esa manera el mundo va a ver esto y vamos a estar honrando al Señor. El tema de hoy sigue siendo el del domingo pasado. El amor en el que deben andar los creyentes tienen cualidades que lo distinguen. ¿Cuáles son? Bueno, el texto nos da, dijimos, 15 cualidades, de las que ya hemos visto 5, y de las que hoy por razones de tiempo vamos a ver 5 más. Vamos a nuestro texto. Tenga ahí la Biblia abierta. En el versículo 5 comenzamos la lectura hoy. Ya hemos visto el versículo 4 de la semana pasada. Y dice, para arrancar, el amor no hace nada indebido. Al igual que como terminamos la semana pasada, las 5 cualidades que vamos a ver hoy son cualidades negativas. O sea, a las cosas que tenés que evitar si querés andar en amor. ¿Se entiende? Son cosas negativas. La primera de hoy es que entonces el amor no hace nada indebido. El término que se utiliza aquí en el griego es la palabra askemoneo, que da la idea de algo que no es correcto, o sea, de una forma de actuar que es indecorosa, con malos modales o vergonzosa. O sea, un creyente que actúa indebidamente no anda en amor. Cuando hace algo que no es propio del creyente, no está andando en amor. Actuar, que hagas algo que genere vergüenza o una forma de actuar que sea con malos modales, es impropia, no corresponde a un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que andar en amor. No es lo que se espera de un cristiano. Un cristiano no puede actuar de esa manera. No puede ser grosero, no puede actuar con malos modales, de una manera impropia. Tiene que actuar de acuerdo a lo que es. Los cristianos allí en Corintio actuaban claramente de una manera impropia, no como era debido. ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 11 sobre su forma de actuar en la cena del Señor? ¿Se acuerdan? Lo podemos leer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 22. ¿Se acuerdan lo que hacían? Llegaba el momento de compartir la cena y en vez de esperar que llegaran los hermanos más pobres, ellos se comían todo lo que habían traído, se tomaban todo lo que había y si quedaba algo, tal vez se lo dejaban a los otros hermanos. Cuando llegaban los hermanos más pobres, que tal vez no tenían nada para comer, llegaban y ¿qué se encontraban? Las miguitas nomás. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, le dicen. Los miembros ricos avergonzaban a los pobres. ¿Por qué? Porque lo trataban sin nada de gentileza. No eran gentiles con ellos. De ninguna manera, él le está diciendo al apóstol, podía elogiar esa actitud. ¿Por qué? Porque era indecorosa y totalmente indebida para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no hace nada indebido y lo que ellos estaban haciendo era indebido, no correspondía, no era propio de creyentes comer antes y no esperar a sus hermanos, hacerlos pasar hambre, hacerlos pasar vergüenza porque tenían poco. Eso no es de creyente.
No es de cristiano, diría alguien por ahí. No es de cristiano. Las personas de este mundo, lamentablemente, muchas veces ven a las actitudes amorosas como desubicadas o vergonzosas. Y a lo impropio lo ven como algo que no está tan mal. No sé por qué, pero así es la persona. Se burlan o les parece mal las actitudes amorosas y por el contrario, cuando alguien actúa de una manera poco gentil, poco amable, dicen, bueno, no está tan mal. Este es el caso, por ejemplo, del relato que tenemos en la visita de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Lo querés ver conmigo el relato? Fíjate lo que dices. Lucas capítulo 7, versículo 36. Es un relato largo, pero que muestra ahí 3 actitudes. 2 actitudes que son amorosas y una actitud que es indebida. Fíjate lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, ¿qué pasó? Y él le cuenta una historia, le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No voy a explicarte esta historia, pero solamente quiero que veas las actitudes. Veamos en la historia la actitud. La actitud amorosa del Señor que reconoce la gentileza de esta mujer y actúa amorosamente con ella. Vemos la actitud de la mujer también que reconoce al Señor, a Cristo, y entonces lo atiende como era debido, como correspondía, como era propio. Pero también vemos en la historia un claro contraste de Simón el fariseo, que tuvo una actitud muy poco gentil con el Señor. Y que aparte de que no fue gentil, pensó mal de aquella que sí había sido gentil. De esta manera, como una ilustración, hermano, el corazón de un cristiano que se aparta del amor muestra a veces, por momentos, una gentileza aparente, pero no se esfuerza mucho en ella. No se preocupa por ser diligente en atender con gentileza a los demás, como es debido. Y lamentablemente una actitud de esta no solo que es impropia, sino que no honra al Señor. ¿Por qué? Porque es muy probable que si sos una persona poco gentil, en un sentido ponga barrera a las personas para que las personas se puedan acercar a vos y puedan escuchar el Evangelio.
Si cuando andás en tu casa, salís al barrio, no saludás a ninguno de tus vecinos, tu vecino te dice, ¿qué tal, señor? Y vos agachás la cabeza, ni hola le decís. No, es un pecador, ¿qué lo voy a andar saludando ese? Es un borracho, ¿qué lo voy a saludar? No, con esa mujer no, es una chusma, no le voy a dar bolilla. Es muy probable que entonces todos los vecinos van a decir, no, es el evangélico, no saluda a nadie. Es un irrespetuoso. ¿Vos creés que después vas a poder predicar el evangelio? No te va a dar mucho lugar. La palabra de Dios te anima justamente lo contrario. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. O sea que en un sentido, si, no sé, pongan en el barrio de Catriel, la gente lo conoce y la gente tiene que decir, Catriel es un chico re gentil. Es re súper gentil. Lo saluda y te dice, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo está usted? La hermana tal, el hermano tal, saludan y las personas son reconocidas. Este sí que es un buen cristiano. Te dice, pues a la gente les gusta que seas gentil, que seas amable. Y ni hablar con los hermanos en la iglesia. Hay personas que no son para nada gentiles. No les sale ni porque se esfuerza una sonrisa. No. Lamentablemente ese tipo de actitud, hermano, le pone palos en la rueda a la comunión que tenemos que tener. Entonces mi pregunta, como primera medida hoy, es, ¿sos conocido por los demás por tu gentileza? Las personas pueden, en un perfil que hagan de vos, decir, María es súper gentil. ¿O no? La segunda de las cualidades que vamos a ver hoy dice que el amor no busca lo suyo. El término que se utiliza aquí en el griego es la palabra zeteo, que tiene que ver con un deseo o impulso muy fuerte en buscar algo que uno quiere mucho. En este caso, ¿qué es lo que se busca mucho? Lo tuyo, lo que vos querés, lo personal que vos querés. Por eso es lo suyo. Buscar con muchas ganas algo que querés para vos. O sea que en este caso lo que se busca es pensar primero en el beneficio personal ante el que de los demás. O sea, lo que se le está diciendo aquí es que un creyente que anda en amor no mira primero para sacar provecho para él, sino que primero ¿en quién se enfoca? En los demás. O sea, que cuando un creyente empieza a enfocarse primero en sí mismo antes en que los demás, ¿qué es lo que podemos decir? Que no anda en amor. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando el cristiano lamentablemente deja de andar en amor para empezar a preocuparse por lo suyo propio primero, es cuando empieza a actuar con egoísmo. Sus actitudes, lo que hace, se centra primero en ¿qué? En satisfacer sus propias necesidades, porque son sus prioridades. Después si puede ayuda a los demás, pero primero mira por lo suyo. ¿Por qué le va a hacer así? Porque él se ve muy valioso para sus propios ojos, por lo tanto él cree que primero tiene que ver por lo de él. Eso, ¿saben qué es? Egoísmo. No hay otra palabra. Los corintios justamente buscaban de alguna manera justificar su carnalidad diciendo no muchas cosas y por medio de justificar lo que hacían, buscaban de alguna manera decir, bueno, no es tan malo lo que estoy haciendo. Imaginemos por un momento las excusas que ponían sobre algunos temas puntuales. Tal vez alguien le dijo, muchachos, ¿cómo no van a
esperar a los hermanos que son más pobres para comer todos juntos? ¿Cómo no van a hacer eso? Y tal vez alguno para justificar, y bueno, es que me digo hambre, ¿qué querés que haga? Tengo hambre. Eso es que un egoísta no podía esperar un rato que llegaran los otros hermanos, aún sabiendo que los otros hermanos casi que no iban a tener comida y vos trajiste un montón. Tal vez podías hacer una entradita y esperar hasta que llegaran, pero no. El egoísta dice, bueno, me como mi plato y pobre que mi esposa deje algo en su plato porque también me como lo de ella. El egoísta piensa en llenar más su panza. Eso es lo que dice él en 1 Corintios 11, 20, 21. Cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y hasta se embriagan, toman de más. Todo quieren para ustedes. ¿Por qué? Porque son egoístas. En capítulo 6 nos cuenta la historia de hermanos que teniendo problemas con otros hermanos, en vez de solucionarlo o hablar con los ancianos de la iglesia, ¿qué hacían? Demanda, carta de documento, así nomás. ¿Cómo puede ser? Y bueno, Pablo, que tenía que cuidar mis intereses. Por eso demandé al hermano y lo llevé ante un tribunal afuera. Porque yo tenía que cuidar lo mío, tengo mis derechos. Nuevamente, hermano, nuevamente egoísmo. Antes de intentar solucionar, ya fueron a hablar afuera. Una locura. Versículo 1 dice, ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cómo no atendieron primero con los hermanos? Porque había egoísmo. Por eso. Entonces justificaban lo que hacían. Más adelante también se nos cuenta sobre su deseo de querer los dones mejores. O tal vez tener una mejor forma de hablar. Y que no tengo derecho a eso también. No, nada tengo derecho. ¿No? Es como que querían todo. Como, claro, los apóstoles pueden ser reconocidos y yo no puedo ser reconocido. Egoísmo, hermano. 1 Corintios 3:19, Pablo dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ustedes quieren hablar supuestamente más elevado, no sirve de nada eso, hermano. Por eso le dice, yo cuando estuve con ustedes solamente me dediqué a predicar de Cristo y de Él crucificado. Ese es el mensaje que ustedes tienen que hablar, no tanto hablar de ustedes mismos. El Señor justamente es nuestro ejemplo máximo de aquel que no tuvo nada de egoísmo, sino que como Él dijo a sus discípulos, no vine a la tierra para ser servido, sino para servir. Nada de egoísmo. Podríamos decir, merecería el Señor el ser servido. Él era Dios. Pero dice, yo no vine para eso. Su atención siempre estuvo más en dar que en recibir. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dicen, todos han enseñado que trabajando así se debe ayudar a los demás. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz es cuando podés dar que cuando estás preocupado por vos mismo. Y una de las mayores exhortaciones de Él es justamente cuando uno de los discípulos le dice, Señor, ¿cómo vas a dejar de preocuparte por vos mismo? Vos tenés que amarte más, Señor. Vos tenés que quererte más, Señor. Para decir una de las predicaciones de este tiempo, amate más, querete más. Vos sos un campeón, Señor, ¿cómo te vas a querer hacer lo que estás diciendo? Y mira lo que el Señor le responde. Desde entonces, Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo llama aparte, ¿viste? Pedro dice, Señor, tené compasión de vos. Querete un poco más, Señor.
Que ninguna manera te pasa esto. En ninguna manera esto te acontezca. Pero dice que el Señor se vuelve y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y para que no quedaran dudas, en el versículo 24 ahora se dirige a todos sus discípulos y le dice, si ustedes están pensando en que se tienen que amar mucho, que el problema de ustedes es que no se aman mucho, déjeme decirle algo importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si realmente aman su vida, denla por mí, dice el Señor. Si realmente se aman como dicen que aman, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. El amor del Señor lo llevó a dar su vida. Y te anima a vos también que te niegues a vos mismo, que tomes tu cruz y le sigas. Es bueno y necesario aclarar, hermano, que no tenemos que confundir esto con actitudes así que sean muy abnegadas, que muchas veces son en algunas personas prácticas que llevan al legalismo. Ya se lo he dicho en muchos casos, personas que dicen, bueno, no, yo no como carne, yo no tomo gaseosa, porque yo tomo mi cruz y le sigo al Señor. No, eso no es. Vos te reís, yo conozco gente, mira, no me hagan hablar. No está mal que disfrutes las cosas que el Señor te da y que te ocupes de ellas. No, está bien. Si tenés que hacerlo, está bien. El punto acá, lo que está queriendo decirnos acá es que cuando dejás de andar en amor, sea que hagas algo muy sacrificado o no, si haces algo muy sacrificado y no andás en amor, no sirve para nada. Porque si no están andando en amor cuando haces eso, entonces está dirigido por otros motivos. Seguramente por el egoísmo. Entonces mi pregunta para terminar esta sección es, ¿notás en tu vida que el amor está venciendo al egoísmo? Si te tomaras un minuto para hacer un recuento interno, ¿cuántas de las cosas que haces apuntan a satisfacer las necesidades de los demás? Los hermanos de la iglesia, tu esposo o tu esposa, tus hijos. ¿Y cuántas de las cosas que haces buscan satisfacer tus propias necesidades? ¿Cuántas apuntan hacia los demás y cuántas para vos mismo? Eso te va a dar una buena medida de saber si andás bastante en amor o no. La tercera de las cualidades es que, dice nuestro texto, el amor no se irrita. Qué cosa con esto. La palabra utilizada en el original es la palabra paroxuno, que se refiere a una actitud de enojo o molestia espontáneo que brota enseguida en las personas. De este término, descubrí el otro día cuando estaba leyendo, se deriva en nuestro idioma una palabra que se llama paroxismo, que en el diccionario, búsquelo después, se define como un alza extrema de las emociones o de las pasiones. O sea, lo que se nos está marcando acá es que un creyente que anda en amor es alguien que no se irrita y que no se enoja rápidamente cuando lo provocan. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Es alguien que generalmente es pacífico o que mantiene la calma cuando lo agravian. Y antes de avanzar y explicar, aunque ya creo que muchos lo entendemos a esto, pero antes de entenderlo mejor, tenemos que ver primero lo que no quiere decir esto. Lo que no quiere decir es que esté mal indignarse cuando hay alguna injusticia. No está queriendo decir acá que permanezcamos callados cuando recibís ataques a tu fe
o cuando hay enseñanzas que afectan el nombre del Señor. Eso no es. El mismo Señor limpió el templo indignado porque habían profanado la casa de oración del Padre. ¿Se acuerdan Mateo 21:12? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No fue algo que lo hizo así, muy pacífico. Pero ¿por qué lo hace? Porque él dice, mi casa de oración será llamada, ustedes le hicieron una cueva de ladrones. Él, en otro lado, critica con mucha dureza a los fariseos legalistas, que con sus enseñanzas le ponían difícil la entrada a las personas a los cielos. Eso también él criticó duramente. Él le dice en Mateo 23, más ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. O sea que el Señor era duro cuando tenía que serlo. Pablo también escribió con dureza respecto a aquellas personas que, presentando un evangelio falso, empezaron a desviar a los hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Durísimo el Señor. Acá Pablo también. Pero no es esta. Esta no está mal. La irritación, el enojo que tenés que evitar es la que se deriva de un agravio personal. No por las enseñanzas que como iglesia damos, sino los ataques personales que recibimos. Eso es lo que tenemos que no irritarnos, no enojarnos. No dejar que nuestro enojo nos domine. El Señor fue duro con las malas enseñanzas, pero cuando Él fue maltratado no respondió de la misma forma. Y dice que siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mira todo lo que están diciendo, te están maldiciendo, te están agraviando a vos personalmente, Jesús. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Si nos ponemos a pensar, hoy el gobernador se maravillaría mucho de algunos de nosotros que no respondamos cuando nos tratarían así. Porque somos de responder. Porque nos cuesta soportar el agravio. Porque respondemos. Porque nos enojamos. De la misma manera, nuestra forma de actuar tiene que evitar irritarse cuando hacen algo en contra nuestra o cuando son cosas personales que son ofensivas. El amor no se enoja con otros cuando te dicen cosas que te desagradan. No. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita. O cuando por lo que otros hacen las cosas no salen como vos querías, esto es muy común, enseguida te enojás. No solo que es algo característico en los creyentes el andar pacífico. Siempre los creyentes, toda la historia de la iglesia, los creyentes verdaderos, la iglesia verdadera se mostró como una iglesia pacífica. Sino, no solo que es importante andar, sino que el amor mismo es el que te protege ante los arranques de enojo. El amor te ayuda a poder soportar y no responder. El amor no responde con brusquedad ante la provocación. Cuando te provocan, no responde.
Decide soportar el agravio. El amor no toma represalias, no busca vengarse, no promete venganza. El apóstol, quien podía también ser duro al defender el nombre de Cristo, como vimos, y el Evangelio, por otro lado podía actuar con amor para perdonar a quien lo había ofendido. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esta persona ahora estaba arrepentida, así que al contrario, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Sí, me falló, me lastimó, pero está arrepentido. Bueno, les animo a los hermanos, perdónenlo. Por lo cual, fíjense lo que dice, os ruego que confirméis el amor para con él. El amor los iba a ayudar a perdonar al que lo había ofendido. Pero nuevamente no podemos evitar decir que es el amor del Señor como el mayor ejemplo de alguien que tuvo una actitud pacífica cuando él fue injuriado y maltratado injustamente. Fíjate 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 24. Este sería un versículo que tendrías que marcar en tu Biblia, hermano. Si te gusta marcar versículo en la Biblia, marcátelo, ponele un señalador, algo. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si te portaste mal, si le cruzaste el auto a alguno y se baja y te pegan una piña, y sí, le cruzaste el auto, si le rompiste el vidrio a un colectivero y el otro baja y te quiere agarrar las piñas, bancatela, te portaste mal. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Pues para esto fuisteis llamados. Fuiste llamado para haciendo el bien, para cuando haces el bien y aún así te maltratan, soportarlo. Fuiste llamado para eso. ¿Por qué te dice? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué cosa? Ejemplo. No para que diga, bueno, pero yo no puedo. No, sino para que sigan sus pisadas. Porque Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Ya vas a ver después cuando te agarre. No decía eso. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Él te dejó ejemplo para que sigas sus pisadas, hermano. No para que digo, ay, qué lindo lo que hizo el Señor, sino para que viendo lo que el Señor hizo por vos, porque si vos hubieras estado, también lo hubieras matado al Señor, también vos hubieras levantado tu puño, también vos hubieras dicho crucifícale, y aún así Él no respondió. Y Él te dejó ese ejemplo para que vos también hagas lo mismo. Tal vez alguien que está acá y escucha todo esto que digo dice, bueno, yo me pasa algo, así como vos comentabas, Sergio, yo a veces me enojo, me enervo mal, enseguida reacciono, pero ¿sabés una cosa? Se me pasa rápido. Yo me enojo rápido, soy mecha corta, es verdad, pero al rato ya se me pasa. Eso zafa, ¿no, Sergio? Zafa, ¿no? Y mirá, si pensar que porque explotás rápido, pero se te pasa rápido, es algo no tan malo, mirá, la bomba atómica en un par de segundos actúa. Rápido pasa la explosión, pero ¿qué deja? Desastre. Algunos dicen, bueno, yo me enojo, pero es un enojito ahí, no es una bomba atómica, ¿no?
Bueno, tal vez no sea una bomba atómica, pero una granada también destruye. Siempre, hermano, generalmente las actitudes de ira no solo nos hacen mal, porque seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cómo te sentís después que reaccionaste mal? Mal te sentís. Compraste la mentira al enemigo que te dijo, tu carne también te dijo, reaccioná, hacete respetar, tenés derecho a hacerlo. Y después que hiciste eso, ¿qué dijiste? ¿Para qué me enojé? La solución para eso es el amor, hermano. Es el amor. Tenés que mirar a Cristo a cada momento para luchar con ese pecado. Si no lo haces, vas a seguir sufriendo, hermano. Vas a seguir sufriendo. Mi pregunta con toda honestidad, hermano, ¿cómo está tu vida al respecto? ¿Cómo estás con esto? La cuarta cualidad que vamos a ver hoy es que el amor no guarda rencor. Si podés buscar este versículo también en versión Biblia de las Américas, te voy a pedir en un segundo, Anto, si puede ser. El término aquí para no guardar rencor es el término logizomai, que se utilizaba mucho en lo que tenía que ver con la contabilidad en aquella época. La traducción en Biblia de las Américas nos ayuda mejor. Fíjate que dice, en vez de decir no guarda rencor, dice no toma en cuenta el mal recibido. Ese es un término mucho más fácil, más claro para entender este texto. El amor no toma en cuenta el mal recibido. La idea que se nos explica en este caso es que la actitud amorosa del creyente lo anima a no llevar un registro de la falta de los demás hacia él. El cristiano no tiene una lista que recuerda todo lo que le hicieron. Y mucho menos no saca esa lista cuando está peleando. ¿Por qué no la saca? Porque no la tiene. Si la tiene, vas a sacarla. No vas a resistir las ganas. Si guardás una lista de lo que los demás te hacen y no la eliminás de tu vida, la vas a sacar tarde o temprano. Y te vas a lastimar vos y vas a lastimar al otro. Lo precioso de este término logizomai, que es justamente el mismo término que se utiliza para hablar respecto a Dios, cuando dice que Dios no toma en cuenta tus pecados. Es el mismo término. Romanos capítulo 4, versículo 8 usa logizomai. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no le toma en cuenta, no inculpa de pecado. Más adelante también en 2 Corintios encontramos que el Señor nos habla por medio de Pablo y dice, los creyentes reciben el ministerio de la reconciliación para predicarle a las personas, para hablarle de qué. De que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y acá tenemos lo que hizo más de vuelta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta tus pecados. Esa lista grande que tenía de todos tus pecados, no solo los pasados, los de hoy y los de siempre, los de que tengas hasta el último día que te mueras o venga el Señor, toda esa lista completa la clava en la cruz. El Padre por amor clava esa lista en Cristo. Lo mata por esa lista. El registro de toda nuestra falta es borrado solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, el arrepentirnos de corazón. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo Dios pudo hacer esto? Bueno, porque la justicia perfecta de Cristo se nos es acreditado.
Y todas nuestras deudas son pagadas por Él en la cruz. Una deuda muy grande, hermano, muy grande. Solo un amor tan grande pudo hacer que se borrara una deuda tan grande. Solo así. Ahora, si fue tan grande la deuda que Él borró, ¿cómo vos vas a tener una deuda guardada de los demás? Mi pregunta es, ¿qué pensará Dios de los cristianos cuando no perdonan las deudas de los demás? Cuando la tienen guardada en su mente. Cuando el cristiano dice, yo esta me la voy a pagar. ¿Qué piensan ustedes que Dios piensa al respecto? ¿Quieren saberlo? Bueno, vamos a ver la Biblia que dice. El Señor, para explicar eso, nos da una hermosa parábola. Mateo 18, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuándo puedo empezar a armar la lista de deudas contra mi hermano? Después de las 7 veces que peque contra él, a partir de ahí ya puedo empezar a anotar. 7 es bastante por día, ¿no? Sí. Jesús le dice, no, 70 veces 7. Y capaz que uno se puso a contar 70 veces 7. No, está dando ese número para decir, no podés nunca. Nunca debés dejar de perdonar. Nunca podés empezar a contar la falta de los demás contra vos. Y para que no queden dudas, da entonces este relato. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas de sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuál sería la respuesta del Señor? ¿Qué me vas a pagar? Es imposible que pagues esta deuda. No había forma de que este hombre pudiera pagarle esa deuda. La única solución, ¿cuál era? Que el rey le perdonara la deuda. Que Él de su propia misericordia y solo por gracia definiera no cobrarle la deuda porque era imposible que la pudiera pagar. Pero saliendo aquel siervo, dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Tenía derecho el primer siervo de la historia en recordar la deuda y querer cobrársela al segundo siervo? Claro que sí, porque era una deuda. Ahora, ¿era realmente amoroso hacerlo? ¿Correspondía después de semejante deuda que no podía pagar? Y aún así, el rey bondadoso le perdona. ¿Podía él estar reclamando una deuda tan pequeña? ¿Cómo podemos nosotros entonces, hermano? ¿Cómo podemos? Muchos piensan que perdonar las deudas puede lograrse, pero lo que no se puede es evitar el rencor o el resentimiento que queda hacia la persona que lo lastimó. Esto es falso, hermano. El perdón genuino se demuestra en que no guardará registro en el corazón. Cuando queda resentimiento es porque todavía la deuda no fue perdonada.
Porque el perdón genuino no guarda registro. Ahora, para lograr perdonar así, no debe ser en base a sentirlo. Pero yo no siento de perdonar así. Yo no puedo olvidar la deuda que tienen conmigo. El problema es que no tenés que sentirlo, sino que tiene que ser en el poder del Espíritu definir, olvidarte. Tenés que definir pasar por alto la deuda y decir, ya está. No la voy a hacer caso, no voy a recordarla más. Porque así como hemos dicho que amar al cristiano es una decisión, él decide amar o decide no amar, el cristiano decide perdonar o decide no perdonar. Él puede hacerlo, claro que sí. El amor de Dios está en su vida, puede hacerlo. Muchas veces, hermano, no perdonamos sencillamente porque no queremos olvidar la deuda, porque pensamos que si la olvidamos, está mal. Porque es injusto. Y sí, es injusto. Pero más injusto era tu deuda y te fue perdonada. De una forma metafórica, el profeta dice que tus pecados, el profeta Miqueas dice, tus pecados fueron echados por Dios a lo profundo del mar para que no sean recordados nunca más. Dice Miqueas 7, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Claramente podés vivir este amor porque el amor de Dios está dentro tuyo. Y así como el amor nos protege del enojo y del disgusto, también el amor nos protege, nos ayuda para poder guardar nuestros corazones del rencor y del resentimiento. Es la virtud que te defiende, te ayuda, andar en amor te afirma para que no caigas en el resentimiento, hermano. Aun cuando te lastiman muy gravemente. Hace unos días atrás, hace pocos días, vi una noticia que me impactó y por eso quise compartirles. Muchos de nosotros hemos enterado hace muy poquito de un asesino que mató en una iglesia a 26 personas. Lo habrán visto en las noticias. Bueno, hace muy poquitos días el pastor de esta iglesia, Frank se llama, públicamente declaró que lo perdonaba al asesino. O sea, perdonó. ¿Se imaginan? Yo lo pienso nomás. Un loco entra hacia acá y mata a 30 de los que están acá. Y entre los que mata está mi hijo. Y un par de días después dice, los perdono. ¿Cómo es posible? ¿No? Yo lo pienso, ¿cómo lo logró? El amor de Dios logra eso. ¿Y ese amor está disponible ahora en tu vida? El resentimiento, entonces, hermano, no es un camino válido, un camino bueno para el Hijo de Dios, porque el creyente debe andar en amor. El amor perdona. El resentimiento, en cambio, mantiene siempre el recuerdo de la lista, buscando la oportunidad de vengarse. Y hay una relación entre estos sentimientos, el enojo y el resentimiento, porque son cualidades que producen grandes problemas en las personas. Hay personas con depresión, estrés, enfermedades por no vencer el resentimiento. ¿Por qué? Porque no andan en amor. El problema es que, bueno, los incrédulos no pueden vivirlo porque no tienen, pero a veces los creyentes no se dan cuenta de cuántos dolores se ahorrarían si actuaran con un amor perdonador. Pero entonces, en definitiva, si queremos vivir esa clase de amor, es necesario estar todo el tiempo viendo cuánto fue la deuda, cuánto fue lo que se te perdonó.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Y para terminar, solo unos minutos más, la última de las cualidades que veremos hoy es que el amor no se goza de la injusticia, y con eso terminamos. Aquí el término utilizado es kairo, que se nos dice como algo que produce mucha alegría. Lo que está diciendo aquí es que el amor no se alegra, no se pone contento de la injusticia o también del pecado, que sería la palabra más clara ahí. Lo que se nos está diciendo es que un creyente que anda en amor no puede disfrutar del pecado y no puede disfrutar de ver los pecados ajenos. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque cuando él anda en amor, todo lo que a Dios le molesta, a él también le molesta. Todo lo que a Dios le ofende, a él también le ofende. El salmista, David decía algo así en Salmo 69:9, él decía, los denuestos, en Salmo 69:9, denuestos es las injurias graves de los que te vituperaban, o sea, de los que deshonraban a Dios, cayeron sobre mí. Todo lo que a Dios le desagradaba caía sobre él. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Entonces no podía deleitarse en la injusticia. Las acciones pecaminosas de las personas nos hacen poner mal, hermano. Pero ¿cuándo nos hacen poner mal? Cuando andamos en amor. Hoy el mundo se pone muy contento al ver las actitudes inmorales de las personas. En algunos casos con burla, en otros casos justificándola. En algunos casos cuando andan pareja homosexual en la calle, hay muchos que hacen, muy bien, qué valientes que son, te dicen, ¿no? Esos se deleitan en el pecado. Pero hay otros que no dicen eso, pero ¿qué hacen? Se burlan de ellos. Mirá esos dos ahí agarrados de la mano. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo también? Se burlan. ¿Y qué están haciendo? Disfrutan de eso. Muy pocos son los que realmente se indignan. En los medios de comunicación es muy común hoy, en la tele, ¿ves? Personas que muestran sus miserias así en vivo y la gente le encanta ver eso, ¿no? Cuanto más la persona se rebaja y muestra su miseria, más rating da la tele. El morbo que hace que la gente consuma eso es porque directa o indirectamente le causa placer. Ahora la pregunta es, para ir terminando hoy, ¿entre los creyentes hay este tipo de actitudes? Y muchas veces creo que sí. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Un hombre, miembro de la iglesia, que estaba en un pecado terrible. ¿Y qué pasa con la iglesia? Fíjate, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y qué estaban haciendo los corintios? Vosotros estáis envanecidos. Nada. ¿No debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de usted el que está haciendo esto? ¿Cómo no van a actuar ante el pecado? ¿Qué estaba pasando? Dejaron de andar en amor. Y como dejaron de andar en amor, se estaban deleitando en el pecado. Indirectamente se estaban gozando de eso. Las iglesias hoy corren muchas veces con los mismos peligros. Y creo yo que hay dos formas bien claras de cómo la iglesia muchas veces cae en este tipo de actitud pecaminosa. La primera, ¿saben cuál es? El chisme. Cuando ve la actitud de un hermano que, no sé, se enojó, ponele. Y en vez de decir, bueno, voy a orar por él para que el hermano esté más tranquilo. Lo que hace, ¿qué es? En vez de orar, o tal vez decirle, mira hermano, no te pongas así. ¿Qué hace? No le dice nada y voy y le cuento a otra persona, ¿viste que hermano cómo se enoja? Qué carnal, qué. Y el otro dice, sí, el hermano va y le cuenta a otro. El hermano es un carnal y es un enojón. Y le pega a la madre, ¿no? Ya le agrego otra cosa porque hay que contar más, porque si no, no es chisme. El chisme necesita alimentarse de más cosas.
Eso es pecado, hermano. Eso es gozarse del pecado. Porque no hay amor en esa actitud. Primero porque no se corrige el pecado, si hubiera que corregirlo. No se lo soporta y se actúa con amor. O porque se está levantando el dedo acusando a otro, cosa que Dios no desea. Y lamentablemente las personas que se meten en el chusmerío, pareciera que se olvidan de que Dios lo está mirando. A veces yo lo comparo al pecado del chisme como el pecado de la pornografía. Es tan fácil para muchas personas caer porque como se puede practicar de una forma tan privada, es tan fácil que no sea detectado, que le resulta tan fácil a las personas hacerlo. Tenemos, hermanos, que meditar siempre en tener cuidado con esto, para no caer en la senda errada y actuar con amor. La otra forma tiene que ver con tal vez no estar usando el chisme, pero sí no tratar el tema del pecado. A veces hay personas que están cayendo varias veces en un pecado y vos lo ves y no haces nada. Es un hermano que está cayendo en el precipicio del pecado y vos, ¿qué haces? No, que el pastor se encargue, que se encarguen los maestros, que se encarguen los varones miembros. Yo no tengo nada que ver. No, yo voy a estar orando para que se dé cuenta de su error. Y si está haciéndolo un montón de veces o no se da cuenta, está siendo orgulloso. Tenés que corregirlo. Estas personas son muy rápidas para esquivarle, pero no cumplen con el mandamiento de que tenemos que exhortarnos unos a otros y amonestarnos unos a otros. Fíjate Romanos 15, pero estoy seguro, hermanos, de vosotros, que están llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque saben, entienden que algo es pecado, pero aparte tienen bondad para poder en amor corregir al hermano. Ni los maltratan, ni chismean, ni tampoco miran para otro lado, actúan. Abandonando el amor es que no se corrigen los pecados. Y no actuamos como nos manda Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Si no te escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano. Y todo lo que sí ve y ya conoces. Tenés que involucrarte. Tenés que meterte en el lodo del pecado. Hacelo por amor a tu hermano. Tal vez muchos no los hacen porque con eso justifican su propia falta. Dice, bueno, si este es tan pecador, yo también puedo entonces actuar con pecado. O porque no se quieren involucrar. Porque no quieren quedar mal. Porque es más fácil quedar intocable, ¿no? No, que se encargue el pastor. Yo no. Eso es falta de amor, hermano. Porque justamente una de las demostraciones del amor en el exhortar, en el corregir el pecado, es el amor por el que está pecando. Y aparte de corregir el error del hermano, traemos bendición para su vida. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice, hermanos, escuchen esta exhortación, esto es para todos, no es para los pastores nomás. Hermanos, hermanas, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, está pecando, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Querés que te diga algo? Si te dejaste el camino del amor y andás en un camino errado, volvé, hermano, al amor. Volvé. Porque eso también es pecado. Para terminar te pregunto, ¿ves que tu vida muestra este tipo de amor, hermano? No, yo corrijo el pecado. Pongo muchas cosas en las redes sociales hablando del pecado. Sí, todos ponemos eso, pero ¿vas a hablar con un hermano? No, pero
No. ¿Sos alguien que muestra muchas veces gozo en la justicia, en la injusticia, en el pecado? No sé. Bueno, pensá si en este último tiempo estuviste contando algún chisme, murmurando de alguien, y entonces te voy a decir que sí, te estás gozando en el pecado. O si tal vez viste a un hermano pecando y no lo corregiste, te estuviste gozando en el pecado. Vamos a orar.